Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar del Aspen Institute. Soy Enrique Berruga, soy el director general ejecutivo del Aspen Institute de México. Y como les comentaba, este es el primero de una serie que vamos a hacer con relación a algunos de los temas más importantes de México y del mundo. Ciertamente uno de ellos en estos momentos es la pandemia que sacude el planeta. Y vamos a tener una sesión de 1 hora y media. Terminaremos a las 2:30 hora de México. Intervendrán nuestros panelistas, una introducción a los temas principales y posteriormente abriremos el diálogo sobre las preguntas y respuestas que ustedes puedan formular. Como verán en la base de la pantalla se encuentra un icono de preguntas y respuestas y precisamente ahí pueden ustedes intervenir. Quisiera cederle la palabra al presidente del Instituto Aspen de México, al maestro Luis Gerardo del Valle, para que nos dé una pequeña bienvenida y una introducción al tema. Luis Gerardo, por favor. Muchas gracias, estimado embajador. Pues es un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Como probablemente todos los que están participando en esta plática, en este webinar, como le llamamos, posiblemente todos conocen el origen, la función y el propósito del Instituto Aspen de México. El Instituto Aspen se fundó en el año 1949 cuando Walter Paepcke, en el pueblo de Aspen, Colorado, decidió convocar a algunos de los más importantes intelectuales, políticos, músicos de la época con motivo del bicentenario del natalicio de Goethe. Ese evento resultó sumamente exitoso, lo cual provocó que el Instituto Aspen se estableciera en primer lugar en Estados Unidos de América, y de ahí ahora existen ya 15 institutos Aspen alrededor del mundo, cada uno actuando de manera independiente y colaborando o obteniendo el apoyo de los demás institutos Aspen del mundo, todos con la misma finalidad: provocar la discusión entre los diferentes, entendiendo que la discusión en el análisis de problemas nos lleva a encontrar soluciones, formar líderes con principios y participar en la implementación de soluciones a los problemas más delicados de la sociedad. ¿Qué problema más crítico que el coronavirus, la pandemia que estamos viviendo en estos momentos y que nadie se esperaba tan solo hace algunos meses? Y que hoy es un problema crítico, de los problemas más críticos que está enfrentando la humanidad y sin duda que está enfrentando nuestro país. Con preocupación y con respeto vemos la intervención que están teniendo las distintas autoridades gubernamentales para tratar de encontrar las mejores soluciones al problema que nos aqueja. Y sin embargo, lo que hemos estado pensando, lo que hemos estado platicando en el Instituto Aspen de México, es que quisiéramos provocar un mayor diálogo sobre este tema para producir un mejor entendimiento que nos permitiera tomar las decisiones más equilibradas. Reitero, creo que los que están tomando las decisiones en este momento lo están haciendo con los mejores elementos que tienen a sus manos. Y dentro de las funciones del Instituto Aspen está provocar esta discusión, provocar este diálogo. Ojalá que con este tipo de ejercicios como el que estamos realizando el día de hoy podamos allegarnos de mayor información para producir o para tener elementos que podamos incluso compartir con autoridades gubernamentales que nos permitan como sociedad tomar decisiones más equilibradas.
De alguna manera hemos estado considerando que el coronavirus la pandemia es sin duda un problema de salud. Sin embargo, es un problema de salud que creemos que en su momento puede generar problemas económicos, políticos y sociales. Los económicos ya los empezamos a visualizar. Ya vimos cómo esta semana el petróleo estaba ya en el barril de petróleo en precios negativos. Es decir, para comprar barril de petróleo tenía derecho a recibir dinero. O sea, por primera vez al comprar, en vez de pagar, se proponía recibir dinero. Ese era el precio del petróleo negativo en los últimos días. Y creemos que eso evidentemente va a impactar en la población. Ya está impactando, ya vemos cómo distintos países están teniendo que entregar cheques a contribuyentes, cheques a cada ciudadano o a cada miembro de la población con la finalidad de provocar apoyos que le permitan a la gente subsistir. Y entendiendo esto, la pregunta es, ¿qué más consecuencias económicas podemos llegar a ver derivado de esto? ¿Qué más consecuencias sociales podemos ver? Y sin duda creemos que vamos a ver cambios políticos importantes en el mundo. Derivado de estas reflexiones, decidimos iniciar con una serie de diálogos, aprovechando la capacidad y la calidad de todos los que conformamos Aspen. Y quiero agradecer de manera muy especial el día de hoy la participación del doctor Santiago Levy, que ya nuestro director ejecutivo, el embajador Berruga, lo presentará como se merece, y de la misma manera del doctor Carlos del Río. La finalidad es justamente la que comentaba. El doctor Levy es uno de los economistas más respetados del país por su trayectoria y su conocimiento, y el doctor Carlos del Río es un epidemiólogo que goza del mayor respeto a nivel internacional. Ya tendremos la oportunidad a partir de esta ocasión de invitar a distintos economistas e invitar a distintos epidemiólogos que puedan de alguna manera compartir con nosotros para lograr entender las distintas posiciones que existen para enfrentar este problema desde la perspectiva de salud y desde la perspectiva económica. Y creemos que la solución será encontrar el mayor equilibrio entre ambas. Evidentemente tenemos que cuidar la vida y la salud de la población, eso es lo más importante, pero si no cuidamos las decisiones económicas, podrían generarse desequilibrios que a la postre pudieran generar otro tipo de situaciones que pudieran también impactar en la salud y en la vida de las personas. Quiero en este momento agradecerles a todos, a los amigos de Aspen que están participando en esta videoconferencia, y agradecerle a nuestro director ejecutivo, el embajador Berruga, y a todo nuestro equipo en el Instituto de Aspen el esfuerzo realizado para organizar este evento tan importante. Muchísimas gracias, Luis Gerardo, muy amable por tus palabras. Voy a proceder entonces a presentar a nuestros panelistas. El doctor Carlos del Río, es un honor tenerlo en nuestras pantallas. Él es un catedrático e investigador mexicano con un reconocimiento amplísimo a nivel internacional, profesor y presidente del Departamento de Salud Global en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory. Es también catedrático de Medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y director del Programa Internacional de Capacitación e Investigación sobre el SIDA y codirector
del Centro de Investigación de SIDA, ahí precisamente en la Universidad del Valle. Tenemos también la presencia del doctor Santiago Levy, quien efectivamente, como él mencionaba, es uno de los más notables economistas mexicanos, consultor consultor y apoyo realmente de organismos internacionales tan importantes como el Banco Interamericano de Desarrollo, del cual fue el vicepresidente. Como saben todos ustedes, fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social y subsecretario de Hacienda. Quisiera cederle la palabra con un par de preguntas provocadoras al doctor Del Río, toda vez que pues finalmente el inicio, digamos, el origen de la raíz de este problema que estamos viviendo a nivel global, pues tiene que ver con una pandemia. Y qué mejor que él nos ilustre de cómo se está dando esto. Simplemente daré 2 o 3 puntos ilustrativos. Desde diciembre pasado se han dado ya más de 2,5 millones de contagios en el mundo y han fallecido más de 190,000 personas que se han registrado. La economía mundial, como señalaba nuestro presidente del Instituto Aspen, ha llegado a una parálisis sin precedente, derrumbado las bolsas, los precios del petróleo, amenazado millones de empleos, que quizás es uno de los temas más delicados que analizaremos hoy, y ha rebasado también los sistemas de salud, incluso los más robustos del planeta. El origen de esta crisis se encuentra precisamente en una pandemia, pero sus implicaciones ya las estamos viendo en los terrenos económico, social, político, incluso culturales y familiares. Doy un dato simplemente que no está muy en el área de nuestros expertos. En este periodo simplemente se han cancelado o pospuesto 47 elecciones en países democráticos en el mundo. Entonces también tiene unas implicaciones en el funcionamiento de la democracia a nivel global y es un asunto pues que finalmente tendremos que atender en su momento una vez que la parte más crítica de la pandemia empiece a reducirse. No sé si quisieras, Carlos, hacernos una pequeña presentación, la visión global, cuál es tu perspectiva de lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo tendría una pregunta simplemente que no sé si quisieras abordar de una vez. Ninguna de las pandemias recientes, ni el SARS, ni el ébola, ni la influenza, ni la H1N1, habían paralizado al mundo como el COVID-19. ¿Qué hace diferente o por qué es diferente este virus con relación a los anteriores? ¿Hay algún comparativo, algún punto de referencia que nos permita entender por qué este ha tenido este impacto tan decisivo sobre pues, el funcionamiento del mundo? Carlos, por favor. Enrique, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a estar en este webinar. Mira, estamos realmente ante una cosa sin precedentes y a pesar de que todos nos habíamos preparado y estábamos esperando una gran pandemia, yo creo que la del 2009 de influenza fue, digámoslo así, simplemente fue, pues ahora sí que una probadita de lo que podía ser. Esta realmente es esta es la de veras, esta es la serie, esta es la que todos teníamos y toda la preparación que tuvimos no nos tuvo listos para lo que estábamos esperando. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué aprendemos? Lo primero es que la importancia de lo que es la salud animal, el medio ambiente y la salud humana. Este virus pasa de murciélagos a un animal y de ahí pasa al hombre. Y lo hace a través de estos mercados de alimentos, lo hacen estos mercados de alimentos, estos mercados de animales en China, que se permitieron y se desarrollaron principalmente por el sobrecrecimiento poblacional en China y la necesidad de poder alimentar a su población. Pero en estos lugares pues hay mucha posibilidad de contagio, mucha posibilidad de que exista cruce de especies y que un virus de un murciélago pasó de esta manera a un humano. Y entonces, primero entonces surge un virus nuevo que nunca habíamos visto. Lo segundo es que empieza a haber transmisión muy eficiente humano-humano. Este virus se transmite con una eficiencia de lo que llamamos la tasa de reproducción de aproximadamente 3, lo cual quiere decir que por cada persona infectada, 3 personas infectan. Y lo hacen muy rápidamente, lo hacen en un lapso de aproximadamente una mediana de 5 días. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy infectado, al cabo de 5 días hay 3 personas enfermas, pero al cabo de 30 días hay 400 personas infectadas. Entonces, esa velocidad de transmisión y esa capacidad de expansión exponencial hace que la transmisión sea muy rápida.
Y la tercera es que es un virus nuevo y por el cual no tenemos inmunidad. Todos estamos desnudos inmunológicamente. La población es susceptible. Cuando vino la epidemia de influenza, mucha gente, particularmente los que eran mayores de 60 años, estaban inmunes porque habían sido expuestos al virus que circuló después de la pandemia de influenza de 1918. Pero con este virus todos somos inmunológicamente inmunes. No inmunes, estamos desnudos inmunológicamente. Y eso hace que la susceptibilidad de la población sea del 100%. Esos tres factores se agregan a que tienes un virus que tiene dos características importantes. Una transmisión por vías respiratorias y una transmisión que ocurre con personas asintomáticas pero ya infectadas o levemente sintomáticas o presintomáticas. Entonces, yo puedo estar aquí perfectamente bien, pero puedo estar en una reunión ya transmitiendo el virus. Y la segunda es que sabemos que este virus, como muchos otros coronavirus, se transmite por objetos inertes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo toser sobre mi mano, después mi mano la pongo sobre una mesa o sobre una agarradura, una manija, una puerta, después vienes tú, tocas la manija de la puerta y tú te tocas tu boca y te contagias. Es decir, no requieres una exposición directa a la persona. Puede ser esta exposición indirecta a través de fomites, a través de objetos contaminados que llega a la transmisión. Entonces, todos esos factores nos llevan a una condición pues muy preocupante. ¿Qué pasó en Nueva York? Tenemos una ciudad con mucha población que vive muy cerca una de otra. Tú piensas ir en el metro de Nueva York o ir en el metro de la Ciudad de México. La transmisión es inmediata, es muy rápida. Entonces, el crecimiento exponencial de esto pues realmente es muy preocupante. Yo creo que estamos ante una situación verdaderamente seria y por eso esto es lo que hace, como tú comentas, algo que nunca antes habíamos visto. Muy bien, pues creo que es una entrada muy importante y muy preocupante. Quisiera hacerle la palabra al doctor Santiago Levy también, quizá con una pregunta que está flotando en todo el mundo actualmente, de cuáles serían las condiciones idóneas para reiniciar el dinamismo económico en el mundo. Recuerden que este seminario lo que estamos tratando es conjuntar precisamente las vertientes económica y sanitaria para ver cuáles son los equilibrios, si es que existen, en cuanto a cuáles son los pasos, qué tipo de secuencia debe seguir las sociedades para lograr no solamente salir de la pandemia, sino poder reactivar la economía. Creo que es un gran tema y no sé si pudieras darnos tu visión también del punto de vista económico, sanitario, social, Santiago, en una primera intervención, por favor. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y un agradecimiento al Instituto Aspen por esta invitación para participar en este seminario. Como ya comentaba el doctor Del Río, estamos ante un virus que es totalmente nuevo, pero estamos ante un fenómeno que desde el punto de vista económico también es novedoso. Este es un virus que, para poder reducir la tasa de reproducción, que el doctor Del Río comentaba es alrededor de 3 en promedio, a un número inferior a 1, esto es, que una persona infecte a menos de una persona y entonces eventualmente desaparece. Para poder hacer eso, se requiere un confinamiento generalizado de toda la sociedad. Y la implicación económica es que se requiere una recesión. Este lenguaje no se usa, pero de facto es lo que está haciendo. Y por primera vez en la historia económica contemporánea, los gobiernos están induciendo una recesión económica a propósito. Es una recesión económica muy diferente de las recesiones económicas que ha vivido el mundo en el pasado. ¿Por qué esta es muy diferente? Porque lo que se está diciendo a la gente es: no vayan a trabajar. Para poder reducir la tasa de reproducción del virus y para poder controlar la expansión del virus, lo que queremos es que la gente se quede en su casa. Y eso implica una recesión económica que es un efecto colateral, pero desde el punto de vista económico, muy grande del virus. Y de facto lo que estamos viviendo ya es la recesión económica más grande que ha visto el mundo desde 1930. Porque nunca había ocurrido que de forma sincronizada China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, los países de todo el mundo
simultáneamente estuvieran cerrando su actividad económica a propósito. Mercados, comentaba Luis Gerardo el caso del petróleo, pero se observa en todos los mercados, en el comercio internacional, en los flujos financieros, y eso tiene unas grandes repercusiones en nuestro país. Lo más probable es que México tenga una recesión económica más profunda que la que tuvimos en 94-95. Y esto genera a su vez un problema económico porque se requieren medidas económicas para poder asegurar que este confinamiento generalizado sea eficaz. Esto también es nuevo. Por primera vez, la eficacia de las medidas sanitarias que está decretando la Secretaría de Salud depende de que haya medidas económicas que permitan que esas medidas de confinamiento sean eficaces. Me explico. La Secretaría de Salud nos dice a todos que es importante que todos nos quedemos en casa. Nosotros somos un país en donde más de la mitad de los trabajadores están en el sector informal. Muchos de ellos trabajan en las zonas urbanas en la calle. Es muy difícil que la sociedad le diga a los trabajadores, quédate en tu casa 1 o 2 meses, sin que al mismo tiempo se le dé una fuente de ingreso sustituta. Muchas familias no tienen ahorros suficientes para poder afrontar 2 o hasta 2 meses y medio sin ningún tipo de ingreso. Y entonces va a ser difícil que los trabajadores en efecto cumplan con el confinamiento porque se les da una disyuntiva muy difícil entre proteger su salud y proteger sus medios de vida. Y por lo tanto, es importante que para que el confinamiento en materia de salud sea eficaz, sea acompañado de medidas económicas que faciliten que ese confinamiento logre lo que el doctor Del Río estaba comentando, que es reducir la tasa de reproducción del virus. Y estamos viviendo por primera vez una interconexión entre la salud y la economía que no se había vivido nunca en ningún país del mundo y que es totalmente novedosa y que en México es importante que la entendamos bien para el conjunto de medidas que siguen adelante. El propósito del confinamiento es bajar la tasa de reproducción del virus lo más posible. Desafortunadamente, esa tasa de reproducción del virus no es una variable que podamos observar. Conceptualmente queremos que sea menos que 1 para que, como comentaba antes, una persona infecte a menos de una persona y a su vez esa a menos de una persona y eventualmente este proceso converge a 0. Pero como no observamos eso, lo hacemos de manera indirecta. Lo hacemos como se está haciendo, por ejemplo, en Singapur o en Corea del Sur y ahora recientemente en Alemania, diciendo, cuando pasen más o menos 14 días sin que haya nuevos casos de infección, vamos a suponer que la transmisión del virus entonces ya está muy por abajo de 1. Esto es una hipótesis y no está claro que realmente esto es lo que va a ocurrir porque puede haber rebrotes o puede haber retransmisiones. Ahora con eso, Enrique, me dirijo a tu pregunta. Para que realmente estemos en condiciones de poder abrir la actividad económica, lo que quisiéramos saber desde el punto de vista económico es, en efecto, ¿se ha controlado la transmisión del virus? Seguirá habiendo algunos casos, pero esos casos pueden ser atendidos con la capacidad instalada en el país, en términos de hospitales, ventiladores y personal médico, y por lo tanto, de una forma segura, podemos reiniciar la actividad gradualmente. No estamos ahí todavía. Primero, no ha pasado el suficiente tiempo de confinamiento, y 2, a mi entender, el conjunto de medidas adicionales que requeriríamos para poder abrir se está ahora haciendo, pero no está claro que estemos. El uso de máscaras generalizado por todo el mundo, mayor distanciamiento social, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y diseñar mecanismos para identificar brotes de formas puntuales y poder entonces hacer medidas de confinamiento mucho más localizadas. La metodología, las tecnologías para hacer eso son hoy en día algo que se está experimentando
en varias ciudades de China, en Singapur, en Corea, y se empieza desde hace unos 3 o 4 días que empezó Alemania a tratar de recuperar su actividad económica. México no estamos ahí. El confinamiento se ha anunciado hasta el 30 de mayo. Tenemos 5 semanas para prepararnos desde el punto de vista de salud con todo este tipo de medidas, y después va a ser un proceso de tanteo y de aprendizaje sobre la marcha para ver si estamos en condiciones de poder reiniciar la actividad económica. Con la información que tenemos ahora, a estas fechas de abril, la respuesta es no, no sería sensato iniciar la actividad económica, y es mucho mejor desde el punto de vista de la economía asegurar que el virus está controlado que generar más incertidumbre haciendo una apertura falsa y nuevamente otro confinamiento. Me paro aquí. Habría quizá, Carlos, dos fases. Una es esta etapa de expansión y proliferación de la pandemia, y otra ya de encontrar la vacuna ahí o la cura. No sé qué vaya primero, sería una pregunta. Tu experiencia como médico, epidemiólogo, ¿sientes que encontraremos la cura antes que la vacuna? ¿Cómo va esa parte? Porque finalmente esa va a ser la gran respuesta, ¿no es cierto? Que encontremos formas de curar a los pacientes, a lo mejor de prevenir los contagios, que Santiago lo ha referido muy bien en cuanto a las medidas pues, que más funcionan en el mundo, con su impacto económico tremendo, inevitable. Pero ¿cómo verías desde el punto de vista médico y de la propagación de este virus el tema de la cura, la vacuna, más o menos qué tiempos? Porque quizá se podría tener un análisis económico, social un poco más aproximado si supiéramos que la vacuna vendrá dentro de X meses, vamos a decir. Y eso nos puede permitir decir, bueno, las reservas económicas las vamos dosificando en ese tanteo al que se refería Santiago hace un minuto, para llegar a ese punto en el cual ya podamos darle la vuelta o empezar a darle la vuelta. ¿Cómo lo visualizas, Carlos? Bueno, un par de cosas. La primera estoy totalmente de acuerdo con Santiago. Yo creo que yo siento que hay en cierta manera una dicotomía falsa, y él lo dijo muy bien, entre salud y economía. Salud y economía están estrechamente ligadas, y decir, bueno, es que vamos a confinar a la gente para mantener la salud, pero vamos a destruir la economía mientras lo hacemos. Bueno, es que si no cuidamos a la gente, también destruimos la economía. Entonces, es un balance muy delicado entre una cosa y otra. En realidad están íntimamente ligadas. Y la complicación aquí, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, es qué tanto tengo que hacer de una y de la otra para poder mantener ese equilibrio y poder navegar esta que es una situación extraordinariamente complicada. La segunda creo que hay que pensar en los más vulnerables, porque yo siento, y mucha gente más lo ha dicho, que el confinamiento social, que el aislamiento social es algo de los que somos privilegiados, ¿no? De los que tenemos una cuenta bancaria, de los que tenemos ahorros y los que tenemos una casa donde podemos quedarnos. Si yo vivo con una familia pequeña, si yo tengo que salir todos los días a la calle a ganarme la vida porque vivo día a día, pues el confinamiento social para mí no va a ocurrir. Yo estoy dispuesto a arriesgar la vida antes de morirme de hambre y no tener que darle de comer a mis hijos. Entonces requiere que haya un apoyo social muy importante para que los más vulnerables puedan darse el lujo, digamos así, de tomar esta medicina que se llama aislamiento social. ¿Qué nos va a sacar de esta pandemia? Yo creo que nos va a sacar 3 cosas. La primera es una cooperación internacional muy estrecha y que las sociedades a nivel mundial se apoyen unas a otras. Es decir, aquí los países van a tener que trabajar muy, muy estrechamente. La segunda es que a nivel comunitario la comunidad entienda que tenemos que hacer lo necesario, que esté en las manos de cada uno de nosotros, evitar el contagio mío y evitar que yo infecte a otras personas. Y la tercera va a ser la ciencia, va a ser la investigación, y ahí es donde me refiero a lo de las vacunas y los tratamientos. Lo que hemos visto con esta epidemia y que realmente es fundamental es cómo la ciencia nos ha dado resultados muy rápidos. De que se describió este virus a donde estamos ahorita, ya tenemos la secuencia viral, ya tenemos pruebas, ya tenemos vacunas. De hecho, hay en este momento 70 vacunas en investigación, de las cuales 3 de ellas ya entraron en ensayos clínicos. Aquí en mi unidad de investigación estamos estudiando una de ellas, la vacuna de Moderna, ya está en la fase 1, y si pasa de fase 1 va a pasar a la fase 2.
que ya es la fase de eficacia, ahorita está en fase de seguridad. Ya hay más de 400 estudios con medicamentos. Entonces, yo creo que vamos a tener tratamientos y vamos a tener una vacuna. Yo tengo la... Pero ahora, ¿qué va a ser primero? Pues es difícil decirlo. Yo pienso que van a ser primero los tratamientos y después la vacuna, pero la vacuna va a ser fundamental para salir adelante. Ahora, el que tengamos la vacuna, si todo sale bien y tenemos una vacuna en 18 a 24 meses, después viene el problema muy serio de producir esta vacuna en cantidades enormes, porque estamos hablando de producir millones y millones de dosis y simple y sencillamente no tenemos la capacidad de producción para lograr eso. Y después va a venir el asunto de la distribución, ¿no? ¿Cómo hacemos una distribución equitativa de estas vacunas y estos medicamentos de tal manera que no sean únicamente los países ricos y las personas con recursos que las tengan y no las personas pobres? Entonces se nos presentan dilemas éticos mundiales muy, muy importantes que creo que tenemos que tomar en cuenta, así como pensamos en la solución de esta epidemia. En teoría tendríamos que estar todos vacunados, es decir, los 7.500 millones de habitantes, ¿no es cierto? Como idóneo. No sé, Bueno, el nivel de producción de las vacunas de la industria farmacéutica, qué ritmos pueda llevar. pues la industria, la capacidad de producción de vacunas hoy en día va a ser difícil producir más de 40, 50 millones de vacunas en un lapso de un año. Entonces estamos hablando de tener que realmente crecer la capacidad. Y claro, si yo soy un inversionista ahorita, digo, bueno, invierto en esto y qué vacuna que yo estoy invirtiendo es la que no le pega. Entonces, tiene que haber una colaboración entre todos los distintos laboratorios para decir, bueno, la vacuna que gane, todos tenemos que usar la misma plataforma de producción, porque de lo contrario no vamos a poder salir adelante. Ahora, una cosa que vale la pena mencionar es que parte de la inmunidad va a ser natural. El que la gente se exponga, el que la gente se recupere, nos va a dar cierto grado de inmunidad. Y hoy se publicó un estudio de Nueva York diciendo que en la ciudad de Nueva York el 14% de la población ya se infectó. Es decir, es un número muy grande, pero para tener lo que llamamos inmunidad de rebaño, se requiere que como el 50-60% de la población se infecte. Si se infecta el 50-60% de la población, piense en México. Si 50-60% de la población se infecta, la mortalidad que eso conllevaría sería simplemente no aceptable. Entonces sería una catástrofe. Entonces no nos podemos esperar a que ocurra inmunidad de rebaño en esta enfermedad. Y del punto de vista económico, Santiago, el punto de vista de la viabilidad, pues de la vida como la conocemos, estos 18 meses, 24 meses, ¿qué debiéramos hacer? Yo concuerdo con Carlos que apostarle a la vacuna como la solución, si bien puede ser a mediano plazo, en términos prácticos, ahorita no es lo relevante, porque aún si eso se descubre, hasta que se produzcan y tengamos la capacidad de vacunar a 120 millones de mexicanos, yo no creo que eso ocurra en los próximos 24 meses. Ojalá esté equivocado, pero no lo creo. Entonces, tenemos que pensar que necesitamos una estrategia diferente. Y esa estrategia es, en base a lo que ya conocemos, tratar de que el confinamiento generalizado que estamos haciendo ahorita sea lo más eficaz posible, que la mayor parte de la gente en las próximas 6 semanas se quede en su casa, y después aprender del proceso de apertura que se está llevando a cabo en Alemania, del proceso de apertura que se está llevando a cabo en Singapur, en Corea, en las ciudades chinas, y recoger lo mejor de lo que están haciendo y prepararnos para lo que yo creo que va a ser un proceso accidentado de altas y bajas en los próximos meses, en donde gradualmente retomamos la actividad económica, pero que desafortunadamente, inevitablemente, habrá algún rebrote pequeño. Y la idea sería aprovechar el tiempo para fortalecer las medidas de vigilancia epidemiológica, para detectar esos rebrotes lo más rápido que se pueda, hacer medidas de aislamiento más localizadas, mucho menos costosas, y aprovechar el tiempo también para hacer campañas masivas de información a la sociedad en términos de lo que comentaba Carlos al principio de la charla, todas las medidas de lavarse las manos, el uso de máscaras y el uso de una cantidad de cosas que pueden prevenir en materia de distanciamiento. Mi lectura es que todavía no estamos ahí en México. Y Carlos comentaba una cosa muy importante,
que es: necesitamos un conjunto de medidas sociales para facilitar que el aislamiento sea eficaz. Y ahí también creo que no lo estamos haciendo. Países en América Latina como Perú, como Brasil, como Argentina, ya han hecho, no es que los tengan, ya pasó, transferencias de ingresos a las personas en el sector informal para facilitarles ingreso y facilitarles la posibilidad de que se queden en su casa. Esto es una situación inédita. Y en México, los instrumentos de política social que tenemos ahora disponibles no están focalizados sobre la población que realmente queremos llegar. Por ejemplo, qué bueno que tenemos unos programas de pensiones no contributivas, pero esas personas ya estaban jubiladas, no estaban en el mercado laboral. No van a perder ingreso porque les digamos que se queden en su casa. Son los trabajadores de 25, 30, 35, 40, 50 años que están yendo a trabajar todos los días, a los cuales les tenemos que dar una fuente de ingreso, porque esos sí son los que están perdiendo ingreso cuando les decimos quédate en tu casa. Lo mismo ocurre con las becas educativas. Los jóvenes no eran los que estaban trabajando. No son los que van a perder ingreso por motivo de esta pandemia. Entonces, la dimensión social está muy vinculada con la dimensión de salud, y para poder sufragar este proceso con el menor costo posible, es importante entonces que fortalezcamos la dimensión social en paralelo a la dimensión sanitaria, porque en mi opinión, Enrique, y con esto concluyo, hay que prepararnos para un proceso que puede ser algo accidentado y que puede durar 12 meses, 18 meses, ojalá menos, hasta que finalmente recuperemos la normalidad plena, entre comillas, normalidad plena, de poder tener aglomeraciones de personas como las teníamos hasta el mes de febrero pasado. En una estructura económica como la que tenemos, Santiago, en México, ¿cómo logramos? No tenemos, creo, un sistema, no tenemos seguro de desempleo, por ejemplo, como lo ha planteado en su momento Gerardo Esquivel. No tenemos mecanismos de identificación a veces de todo un sector informal muy amplio. ¿Cómo hacemos para que en este periodo, digamos, de 18 o 24 meses, pudiera llegar a esas personas que no tienen de otra más que salir a la calle a buscar alguna actividad económica? Y máxime cuando esa actividad económica está muy achatada ya de por sí. Es decir, se puede tener a lo mejor un puesto en una esquina, pero si nadie acude a ese puesto, pues de nada te sirve tampoco salir todos los días a tratar de ofrecer productos al público. ¿Cómo verías esa dinámica? ¿Cuál sería la mecánica para...? Primero hay que entender, lo perfecto va a ser el enemigo de lo bueno. Nada va a funcionar 100% bien. Y tenemos que tolerar errores, sobre todo porque estamos contra el reloj. 2, hay que trabajar con la información que existe. Hay cierta información que se puede explotar. Por ejemplo, los registros estatales de salud, de lo que anteriormente era el Seguro Popular y ahora el Instituto de Salud de Bienestar, casi por definición son los registros de los trabajadores informales, porque los de los formales están en el IMSS o en el ISSSTE. Y entonces ahí hay el número de familias que están inscritas en estos programas de salud, en cada estado, en cada municipio, y esta información imperfecta puede ser utilizada para rápidamente hacerles llegar una cierta transferencia de ingreso. Se puede utilizar también información del Servicio de Administración Tributaria, porque hay un régimen especial donde muchas microempresas cotizan al SAT. Esto no se conoce lo suficiente. Hay más de 5 millones de registros en el Servicio de Administración Tributaria de personas que tienen una microempresa que en efecto tributan con el SAT, a pesar de que no están en el IMSS ni en el ISSSTE. Entonces, combinando estas fuentes de informaciones, aceptando que va a haber errores y entendiendo que ahorita lo urgente es apoyar a estas familias, ya se podía haber montado un esquema y a lo mejor en el primer mes solamente se llega a 5 millones de trabajadores y luego un poquito después a 8 millones de trabajadores y luego un poquito después a 15 millones. En el Perú ya se hizo una transferencia de ingreso que alcanzó a más de la mitad de las familias peruanas. En Brasil
se hizo un portal electrónico en donde algunas personas se inscriben, hay una serie de filtros y eventualmente se les da una transferencia económica. Esto se está haciendo por todo el mundo. Cierro. En la dimensión del proceso social es parte esencial de la estrategia sanitaria y ese vínculo se tiene que fortalecer. Bueno, y complementando eso, Santiago, también hay que pensar en estrategias tecnológicas que tendrían. Yo pienso, por ejemplo, en Kenia tienen este sistema M-Pesa, que toda la economía funciona a través del teléfono celular, pueden hacer transferencias de dinero. Lo que han hecho en Kenia con M-Pesa para sustituir a los bancos es impresionante. Sí. Y con la red de teléfonos celulares que hay en nuestro país, algo también similar se podía hacer para llegar a la gente. Correcto, correcto. Hay que ser muy creativos, muy rápido y aprender de lo que están haciendo otros países. Y no estamos hablando de Europa, estamos hablando de Kenia, de Perú, de Brasil, que lo pudiéramos hacer en México. Así es. En el caso de China tienen el sistema QR que permite pues, desde subir al metro hasta cualquier otra cosa. La apuesta en la tecnología sería una cuestión muy importante entonces, Carlos, en este momento. Yo creo que la apuesta de la tecnología es fundamental. Yo insisto que pienso en esta epidemia. Es la primera epidemia de la era de la tecnología, es decir, de Twitter, de la comunicación a través de medios sociales, pero también estamos, por ejemplo, teniendo este seminario a través de sistemas que antes no teníamos. Tenemos que usar más la tecnología. Yo siento que, por ejemplo, con teléfonos celulares, que decíamos el otro día, yo platicaba con alguien, en India hay más, hoy en el mundo hay más teléfonos celulares que excusados. Entonces, podríamos hacer cosas, por ejemplo, uno podría tener una aplicación que nos dijera, estás a menos de 2 metros de una persona y te hiciera te vibrara y tú rápidamente dijeras, me tengo que alejar. Podríamos tener una aplicación que si yo fui diagnosticado, yo pudiera rápidamente notificar a todos mis contactos de que fui diagnosticado con COVID y tienen ellos que ir a hacer la prueba. Es decir, tenemos que usar tecnología de una manera mucho más eficiente de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Y creo que la tecnología existe para hacer este tipo de cosas. Entonces tenemos que darle un poquito de imaginación a esos creadores de apps y de otras cosas y realmente a través de tecnología poder hacer muchas cosas que hoy en día estamos todavía haciendo a través de papel. Yo pienso, por ejemplo, el seguimiento de contactos como se hace a nivel del sector salud en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, es demasiado lento, demasiado burocrático para ser eficaz y para poder hacer frente a esta epidemia. Requerimos un seguimiento de contactos que es prácticamente instantáneo y eso únicamente se va a poder hacer posible a través de tecnología. Ahora, una pregunta a los dos. ¿Coinciden ustedes, y ciertamente yo también, en que los más vulnerables requieren una atención especial y prioritaria? Es decir, es muy difícil hacer distanciamiento físico, social, en una estación del metro en la Ciudad de México, por ejemplo. Aún así tuvieran un cheque mensual, probablemente esa gente necesitaría de todos modos ir a trabajar. ¿Cómo lograr la contención de la pandemia si de todos modos un grupo muy amplio de la sociedad va a tener que salir a las calles? O de todos modos requerimos también de servicios de gente que va a tener que salir a las calles. Por supuesto, los médicos son los más obvios, pero también quienes distribuyen alimentos, en fin, quienes atienden en un supermercado, en una farmacia. En el mínimo, digamos, ya raquítico de la economía, necesitaríamos por lo menos eso, medios de transporte para llevar productos de un lado a otro, alimentos, etcétera. ¿Cómo conciliamos esa parte? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál sería la secuencia, digamos, a nivel social, a nivel de país? Deberíamos de seguir. Yo creo que ahorita, Enrique, estamos en un punto en donde a las familias hay que reducirles la angustia que están sufriendo y la tensión social que se va a generar conforme se trata de hacer que el confinamiento funcione y la gente no tiene la disposición social para hacerlo. Hoy en la mañana yo veía unas fotos parece que en Toluca, había unos mercados en la plaza de Toluca y llegaron los granaderos o la policía. Ese es exactamente el tipo de situaciones que tenemos que evitar. Y una transferencia de ingreso a lo mejor no es 100% de la solución, pero desde el punto de vista ético, no es lo mismo decirle a una persona, quédate en tu casa y a ver cómo te las arreglas, a decirle a una persona, quédate en tu casa y el Estado mexicano te apoya para poder quedarte en tu casa.
Son dos situaciones diferentes. No es suficiente, tienes razón, una transferencia de ingreso. Yo creo que también aquí tenemos que fortalecer muchas otras acciones, particularmente en materia de comunicación social e biológica y medidas sanitarias, particularmente acceso a agua potable y otras cosas que faciliten. Y luego, en algunos barrios muy complejos, se van a necesitar acciones adicionales porque, como bien decía Carlos, no es lo mismo para uno quedarse en su casa en donde tiene un espacio propio con su propia computadora a quedarse 3 en un espacio muy pequeño todo el tiempo. No es mucho más complicado. Ese tipo de estrategias tenemos que facilitar y entre todos cooperar. Pero nuevamente, lo importante es empezar ya, porque el confinamiento ya empezó. Están pasando los días y lo que no quisiéramos es llegar al 30 de mayo para decir, se va a tener que extender, porque eso hace mucho más complejo. Y las medidas que se pueden hacer se irán perfeccionando sobre la marcha. Y también creo que hay que sumar aquí a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales y a muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen mucho que aportar en un contexto en que todos estamos enfrentando una emergencia. No sé, Carlos, ¿qué piensas? Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con Santiago. Para no repetir un par de cosas que yo agregaría. Uno sería pensar en lo que hizo China. Por ejemplo, China a toda persona que se encontraba infectada y que no tenía la posibilidad de tener un cuarto donde se pudiera aislar en su casa, le dieron un lugar donde quedarse, como un dormitorio durante la enfermedad. Entonces, le dieron un lugar donde pudiera pasar su confinamiento, su aislamiento, de tal suerte de que evitara infectar a otras gentes. Eso es muy importante, pero eso requiere que se haga, que existan pruebas y se puede hacer la prueba muy rápido para identificar a esa persona y poner en el aislamiento para que no contagie las personas que viven en su hogar. Lo que aprendimos en China es que más del 70% de los contagios ocurrieron dentro del domicilio. Entonces es muy importante aislar a esa gente para que no regrese a su casa. La segunda es cuando hablas de poblaciones vulnerables, yo pienso mucho en México y en Latinoamérica en gente, las comorbilidades de la obesidad y la diabetes. Hemos visto que la mortalidad aumenta de manera muy significativa con la edad, mayor de 75 años, con diabetes y con obesidad. Y la gente joven que estamos viendo, joven me refiero de 40, 50 años, que estamos viendo morir en Estados Unidos, es porque tienen obesidad mórbida y diabetes. Y tenemos un problema serio de obesidad y diabetes en México. Entonces puede ser algo que aumente aún más la mortalidad en nuestro país y en mucho Latinoamérica. Y el tercer punto es el aspecto de un grupo vulnerable, en mi opinión, son los trabajadores de la salud, en donde si no les damos la protección necesaria con equipo para protegerse, vemos que hay una transmisión muy importante a nivel de trabajadores de la salud y tener mortalidad y discapacidad, salida del empleo por enfermedad, de un número alto de enfermeras, de médicos, de gente que trabaja, puede ser muy preocupante porque entonces nos quedamos sin la gente que requerimos para estar atendiendo a los enfermos. Entonces tenemos que tenemos que cuidar a nuestro personal sanitario como si fuera una población vulnerable, porque no nos podemos dar el lujo de perder esa población. Entonces yo creo que al pensar en cómo dar una vista prioritaria de lo que hay que hacer, yo creo que aquí en cierta manera hay que voltear, digamos así, la pirámide. Hay que dar una protección muy importante a una población muy, muy particular y hay que ir moviendo los recursos hacia donde más hacen falta. Y si requerimos proteger más al personal sanitario, vamos a dar recursos ahí. Y si requerimos proteger más a las personas que tienen obesidad y diabetes, vamos a dar recursos ahí. Y si requerimos, entonces hay que pensar cómo hacer una cosa, porque esto no va a poder darse de manera a todo el mundo. A ver, va a haber ciertas personas que les tenemos que decir, ahora sí que tú ve cómo le haces con tu familia y aíslate o quédate. Pero si tú te enfermas y tú te infectas, no va a ser mayor problema. Pero hay otras personas que le tenemos que decir, tú sí no te puedes infectar. Y eso requiere de esa distribución no equitativa de recursos. Es extraordinariamente complicada en una sociedad porque todo el mundo dice, bueno, ¿por qué le diste a él y a mí no? Pero la realidad de una pandemia como esta requiere esa distribución no equitativa para poder hacer el frente necesario y porque no existen recursos para darle todo a todos. Estamos a punto de pasar ya a las preguntas que nos están haciendo nuestros colegas, pero quisiera aprovechar nada más, Carlos, dos cositas y una también, Santiago, por favor. La velocidad en que se ha dado esto, que es una especie de avalancha que empezó en China y se fue moviendo hacia Occidente, nos va anticipando algunas de las cosas que podemos prever que ocurrirán en México. Me gustaría hacerte una pregunta un poco hipotética. Estamos en el 23 de abril.
si llegamos al 30 de mayo, me gustaría mucho que nos dijeras, es que si desde el 23 de abril hubiéramos empezado a hacer este tipo de cosas, no tendríamos la situación que tenemos. ¿Qué sería, Carlos? Yo creo que hace falta precisamente una vigilancia epidemiológica muy, muy fuerte y tener acceso a pruebas ya, es decir, hacer una cantidad de pruebas mucho mayor de la que se está haciendo en este momento, porque el esquema que se está proponiendo sobre estudios centinela simplemente no va a ser suficiente. Hay que distinguir lo que es la vigilancia en salud pública con lo que es la vigilancia, la atención médica. Hay que poner pruebas en todos lugares rápido para que la gente se pueda identificar y se pueda aislar. La segunda es que se requiere dar este mensaje muy, muy importante de la necesidad de el distanciamiento social y la necesidad, ahora sí, que quédate en tu casa. Económicos, como comentó Santiago, encontrar los mecanismos rápidamente para que esas personas que requieran apoyo económico para poder quedarse en su casa, se los demos. Porque de lo contrario, vamos a enfrentarnos con que vamos a llegar a mayo 30 diciendo, no hicimos lo que teníamos que hacer y nos salió mucho más costoso porque no lo hicimos cuando lo teníamos que hacer. Cada vez que nos esperamos, esta es una epidemia exponencial y ese crecimiento exponencial es algo que no se nos debe de olvidar. Es decir, cuando decimos hoy tenemos 10,000 casos, quiere decir que dentro de X número de días vamos a tener 10,000 más y vamos a tener entonces, va a tener 20,000 y 20,000 van a ser 40,000 y así sucesivamente. Y ese crecimiento exponencial es muy difícil de controlar una vez que ya llegas a esa fase de crecimiento masivo. Es muy difícil controlarlo. Entonces, lo antes posible, entre más pronto hagas sus acciones, menos doloroso van a ser estas. Y Santiago, se dice que todas las crisis tienen alguna suerte de oportunidad o abren alguna oportunidad. ¿Tú observas algunas, no sé, de reformas que se han postergado y deberíamos de hacer, de funcionamiento institucional, de funcionamiento de la economía mismo, de las relaciones sociales? No sé, es una pregunta muy amplia. ¿Qué oportunidades, si es que las hay? Ojalá en algún momento del 2021 se pueda tener una reflexión nacional más profunda sobre el tema de por qué tenemos a más de la mitad de los trabajadores del país en la informalidad. Yo tengo 10 años trabajando sobre este punto. He hecho varias propuestas de crear un sistema de seguridad social universal y terminar con este problema tan grave desde el punto de vista económico y social. Y ahí sí, a lo mejor esta crisis desafortunadamente motiva a entender que más de lo mismo va a resultar en más de lo mismo. Y que si no hacemos cambios profundos en la estructura social y económica y en el funcionamiento del mercado laboral, nos vamos a encontrar con esta situación otra vez y otra vez y otra vez. Pero yo diría que ahorita no es el momento de hacer esa reflexión. En el 2021, en algún momento, ya que pasemos la emergencia, ahorita es cómo minimizamos el daño social y el daño en salud y el daño económico de lo que estamos viviendo. Y en materia económica hay mucho que se pudiera estar haciendo del 23 de abril en adelante para minimizar los daños más hacia adelante. Y esa parte a mí me preocupa mucho porque si no, los daños económicos también van a ser más fuertes hacia el futuro. Luis, antes de pasar a la sesión de preguntas de los colegas, ¿tú tienes algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta? Me parecen reflexiones sumamente interesantes. Y además creo que a lo que están llegando Carlos y Santiago, pues refleja que dicen que las mentes brillantes piensan de manera similar y creo que están diciendo cosas muy similares y cosas muy importantes. Y me parece, esta última reflexión de Santiago Santiago Levy me parece sumamente importante, hablando de oportunidades, porque esta podría ser la oportunidad, considerando lo que decía el doctor Carlos del Río, de utilizar la tecnología para transferir ingresos, como lo decía Santiago Levy, transferir ingresos a la gente que lo requiere, aprovechar para a través de esto formalizar a los informales. Quiero hacer una pregunta un poco
a lo mejor un poco atrevida al doctor Carlos del Río. En los últimos días, en ciertos webinars o ciertos eventos que participar, algunas gente se acercan a mí y me dicen, oiga, es que no debería estar usando corbata. Y bueno, pues el día de hoy, por respeto a los presentes, decidí utilizar corbata. Otros no traen corbata y creo que ya la corbata pronto va a pasar de moda. La pregunta al doctor Carlos del Río es si la corbata efectivamente es muy peligrosa o no tanto, si esto está probado científicamente o si simplemente es una creencia popular. Es una buena pregunta. A nivel de la práctica clínica y de ver pacientes, nos hemos dado cuenta que las corbatas pueden ser una manera en que se transmitan bacterias y gérmenes de un paciente a otro y no usamos corbata ya en el ambiente clínico mucho porque hay hay un movimiento muy fuerte para no usar corbata y por hecho para usar manga corta, incluso para no usar bata. Pero yo siento que en el nivel social la corbata no le veo mayor problema y yo no creo que haya mucha dificultad. Y yo le digo a la gente que si te gusta usar corbata, úsela, se ven bien, y si no te gusta, pues no te la pongas. Pero la verdad es que me preocupa más las manos. Las manos es realmente la manera en que se transmiten muchas cosas a nivel social. Y yo creo que este epidemia lo que nos ha enseñado es la importancia del lavado de manos, ¿no? Y cómo tenemos que estar haciendo mucha higiene de manos. Y cuando no tenemos acceso a agua potable en muchos lugares, ¿cómo le podemos pedir a la gente que se lave las manos? El lavado de manos es fundamental. Y yo le diría a la gente preocuparse más en lavarse las manos frecuentemente y no tocarse la cara como una manera de evitar esta y muchas otras infecciones. Muy bien, pues damos paso entonces a las preguntas de nuestros colegas. El embajador Carlos Icaza, una pregunta que veo dirigida al doctor del Río, que tiene que ver con la cooperación internacional. ¿Qué tipo de cambios en la estructura multilateral deberíamos de adoptar quizá de inmediato o tomar como lección? Evitar, las fronteras no existen. Cuando hay una pandemia no existen las fronteras y se requiere una colaboración internacional que no sea basada en el nacionalismo. Y desafortunadamente vivimos ahorita en una época de nacionalismo muy serio en muchos países, incluyendo Estados Unidos y muchos otros, en que pensamos que podemos cerrar las fronteras y evitar problemas. Y este virus claramente nos mostró que ese no fue el caso. Entonces yo creo que se requiere un abordaje panglobal al enfrentar a las epidemias y dejar de pensar entre nosotros y ellos, sino pensar en una manera global, en una manera mucho más de colaboración internacional y una colaboración mucho más equitativa. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo esta epidemia en este momento ha afectado principalmente a países de economías altas, China, Europa, Estados Unidos. No ha llegado realmente de manera muy importante todavía a las economías medias o a las economías bajas como en África y en otras partes. ¿Qué va a pasar cuando estas economías se vean afectadas? Si se llegan a ver afectadas, cuando hay una necesidad de solicitar fondos de países, donde ahorita países como Estados Unidos y Europa van a decir, lo siento, pero no tengo dinero, no te puedo apoyar porque a duras penas puedo yo con mi problema. Entonces también hay que pensar en qué tipo de fondo internacional se requeriría, un fondo de emergencia, algún tipo de mecanismo que permitiera movilizar recursos de tal suerte de que no tuviéramos esta preocupación tan grande de que si esta epidemia llega a, no sé, a Kenia o a Etiopía, pues el país se quede sin la capacidad de tener la menor respuesta porque sus recursos simplemente no se lo permiten. Es decir, entonces no solamente es ver una manera global de la salud, pero sino también repensar la economía de manera global y el apoyo internacional de manera global. ¿Le darías más dientes a la OMS? Se requeriría, yo creo que pensar en una nueva OMS. La OMS es una organización que está haciendo cambios importantes. Yo siento que el doctor Tedros está haciendo cambios importantes, pero se requiere prácticamente una reestructuración de los organismos internacionales, como lo veo yo. Yo creo que están siguen todavía demasiado monolíticos dentro de sus funciones y demasiado escleróticos y demasiado poco ágiles en sus acciones. Se requiere una estructura, una arquitectura
muy distinta, yo creo, ante estas pandemias, ante esta globalización en la que hoy vivimos. El doctor Luis Olastra desde Guadalajara nos pregunta sobre el modelo Centinela. Pregunta de salud pública, de monitoreo, pero no tiene una utilidad clínica de detección de pacientes y de control de la enfermedad. Entonces nos va a decir lo que pasó, no lo que está pasando. Ok. Para Santiago, una pregunta del doctor Ricardo Samaniego sobre el seguro de desempleo, el planteamiento que hizo algunos días atrás el doctor Gerardo Esquivel, y si este seguro constituiría el pago de 60% del salario del último empleo, hasta que podría otorgarse por un periodo de hasta 3 meses. ¿Cómo ves esa propuesta? ¿Habría que ampliarla? ¿Qué le modificarías? ¿Cuál es tu comentario, Santiago? Bueno, primero un saludo a Ricardo, amigo de muchos años y muy querido. Yo pienso que sería mejor evitar el desempleo. Y todos los países del mundo, o casi todos los países, están apoyando a sus empresas para que las empresas no despidan. Yo hace más o menos unas 5 o 6 semanas publiqué una propuesta en la revista Nexos, en donde lo que sugería es que, condicionado a que las empresas no despidan, el gobierno federal asuma por 3 o 4 meses todas las cargas de seguridad social y en ciertos casos subsidie parte de los salarios. Siempre y cuando la empresa no despida. ¿Por qué? Porque cuando las empresas empiezan a despedir, quiere decir que las empresas ya tienen unos problemas de liquidez muy fuertes y eventualmente probablemente van a quebrar. Si algo hemos aprendido de las crisis económicas en el pasado en México, es que las quiebras de empresas y las pérdidas de empleos formales son muy costosas y hacen muy difícil retomar el crecimiento en el futuro. Si queremos crecer en el 2021, una vez que esta pandemia esté controlada, y seguir creciendo en el 2022, lo que es absolutamente central desde el punto de vista económico es evitar los despidos de trabajadores formales. Y para eso necesitamos ayudar a las empresas ya, porque las empresas tienen problemas de liquidez muy fuertes. Un seguro de desempleo en un contexto muy diferente del actual es parte de lo que deberíamos de tener dentro de un contexto de un programa de seguridad social universal, y yo también he propuesto eso. Pero ahorita, un trabajador desempleado igualmente va a tener que pasar a ser atendido por el INSABI. Entonces, lo que no nos cuesta por un lado, nos va a costar por el otro. Pero para un trabajador que pierde el IMSS, es muy desafortunado, porque piensen, por ejemplo, en la mala suerte que ese trabajador fallece a causa del COVID. No va a tener ningún seguro de sobrevivencia para su familia, no va a tener ningún apoyo más adelante. Entonces, sintetizo, yo prefiero por mucho concentrar los recursos y hacer el mayor esfuerzo posible en que no se despida a la gente. Se puede hacer y muchos países lo están haciendo. ¿Tienes algún estimado, Santiago, de qué porcentaje del PIB requeriría hacer una cosa como la que estás planteando? Depende de por cuánto tiempo. Pero el costo no hay que verlo, Enrique, si es solamente el costo bruto, porque ese costo bruto da la impresión de que si no lo hacemos no cuesta. Va a costar, pero por otro lado. Claro. ¿Correcto? Y también es un cálculo que hay que ver el futuro. Que hay que adelante si logramos mantener la planta productiva, y también hay que ver cuál va a ser el costo para el sistema financiero si las empresas formales por problemas de liquidez eventualmente quiebran, y entonces ahora el problema no es apoyar a la empresa, sino apoyar al banco para que el banco no quiebre. Todo eso lo hemos aprendido del pasado. Los cálculos tienen que tomar en cuenta muchas de las lecciones que tenemos, y realistamente gastarnos un punto del PIB o 1,5 puntos del PIB en preservar el empleo formal y preservar la capacidad de crecimiento del futuro, en el contexto en que estamos viviendo ahorita, con un shock de esta magnitud, es algo que es bastante razonable
Y no es lejos de lo que está haciendo Perú o lo que están haciendo otros países en el mundo. Dice, estoy de acuerdo contigo, Santiago, y me recuerda, hay una frase de Dolly Parton que me gusta mucho, que dice que no sabes lo caro que es verme así de barata. Es decir, sale costoso verse barato, ¿no? Sí, sí. Aquí tenemos una pregunta muy interesante de Gabriel España que dice, se ha mencionado que la solución de mediano y largo plazo requiere colaboración internacional. Sin embargo, las condiciones para ello, si lo observamos como medidas como los cierres de frontera de Trump o medidas inconsistentes de nacionalismos, etcétera, o la fragmentación de mecanismos en Europa, ¿qué podría forzar a una colaboración internacional? No sé si, Carlos, nos puedas comentar un poco si hay mucha desconfianza, por ejemplo, entre las comunidades científicas de unos y otros países para colaborar en esto, más allá de los liderazgos. Es interesante, por lo menos a nivel científico, yo siento que la colaboración hoy en día es mayor que la que yo jamás había visto. Es decir, yo tengo reuniones prácticamente semanales con colegas en Francia, en Italia, en España, hablando de lo que está, aprendiendo de ellos, escuchando qué es lo que pasa, dando nuestra opinión en México. Entonces yo creo que interesantemente, científicamente hemos creado una comunidad de colaboración internacional que no conoce fronteras como la que yo jamás había visto. Pero el problema, Rod, yo siento que es una situación de nacionalismo a nivel político y a nivel de muchas pues sectores de la población que sí me es muy preocupante porque también eso se está asociando y se está aunando también a una xenofobia y a una discriminación muy importante. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido declaraciones de Trump en contra de que el virus chino y entonces eso causa problemas de que, pues claro, es problema de los chinos y tenemos que estar... Y yo si ahorita quisiera llevarme bien con alguien sería con China, porque la verdad de las cosas es que sigue siendo la economía más fuerte y yo creo que salió de este problema de una manera en que muchos otros nos está costando trabajo. Entonces yo creo que esa xenofobia puede ser muy preocupante para tratar de salir adelante de este problema y de alguna manera creo que tenemos que superarla y esta epidemia, como comentó Santiago, pudiera ser la oportunidad de realmente decir que nos tiene que olvidar el nacionalismo y tenemos que pensar en un abordaje mucho más integral que realmente logre que todos aprendamos de todos y que todos nos ayudemos unos a otros para superar esta epidemia, porque si nos enseña algo de esta epidemia es que si ocurre algo en China, lo que ocurrió en China el 30 de diciembre, cuando China notificó a la OMS que tenían un problema, en ese momento nos debemos de haber preocupado todos en el mundo, en lugar de que la mayor parte del mundo dijo, bueno, es un problema de China y que se la vean ellos cómo la solucionan. ¿No crees que puede ocurrir también que algunos países, sobre todo los más avanzados científicamente, digan, en mi país se descubrió la vacuna, primero va a mis nacionales y si ya nos sobra, después la exportamos? Yo creo que ese problema pudiera ocurrir y de hecho ese problema ya ocurrió en el 2009 cuando el virus de la influenza se identificó en México, se mandó a Canadá, se aisló y México fue uno de los países que más tardó en recibir vacuna. Entonces yo creo que ese problema ya lo vivimos y yo creo que tenemos que estar seguros de que eso no ocurra. Esa distribución inequitativa de medicamentos, de vacunas, es algo que de alguna manera tiene que haber un orden internacional que permita que no ocurra. Tenemos una pregunta de Eduardo Donde, que es miembro de nuestro consejo, y dice, para Santiago Levy, ¿qué podemos esperar como consecuencias a nivel macroeconómico del apoyo y gasto público masivo en economías que ya estaban en los límites del endeudamiento? ¿Y qué implicación se prevé para la magnitud de la emisión monetaria que implica? Estamos en terrenos desconocidos en materia de los apoyos económicos que están dando la mayor parte de los países europeos, Estados Unidos, Canadá y otros ante el tamaño de la crisis económica que estamos viviendo. Dos fuerzas diferentes. Por un lado, los bancos centrales, el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, los bancos centrales están haciendo medidas para incrementar la liquidez de una manera inédita y nos encontramos en contextos en donde las tasas de interés son cero o prácticamente cero en muchos países. Y por otro lado, los países están saliendo a contratar deuda en magnitudes que pueden ser 5, 7, 8, 10% de su Producto Interno Bruto.
El paquete que anunció Estados Unidos hace 2 semanas es un paquete de $2 trillones y está por aprobarse otro paquete adicional de casi $0,5 trillón más, que representa un endeudamiento adicional del gobierno de Estados Unidos equivalente como del 12% de su Producto Interno Bruto, tal vez un poquito más. Números parecidos se están viviendo en otros países de Europa. Entonces, hay dos fuerzas que están contraponiéndose una contra la otra. Los bancos y unos endeudamientos tremendos. El balance a la fecha es que los países no están teniendo dificultades en colocar sus deudas adicionales. Esta es una noticia en cierto punto buena. Y propio México sigue teniendo acceso a los mercados de capital internacionales. Es cierto que el endeudamiento va a aumentar, pero eso hay que ponerlo en perspectiva frente a la idea de si no aumenta el endeudamiento, ¿cuál es el costo? Y el costo puede ser una recesión económica como de los 30, que dura 4 o 5 años. Y como decía Carlos, miren lo barato que soy, porque si no nos endeudamos, va a ser mucho más costoso que si nos endeudamos. La pregunta es si nos endeudamos de una manera ordenada y para un propósito muy claro, que es salir de esta crisis. El cociente de deuda PIB ineludiblemente va a aumentar, aun si no contratamos más deuda, porque el PIB se está contrayendo. Entonces, es aritmético que la cociente de deuda PIB va a subir. Entonces, en ese contexto, yo creo que lo que podemos hacer es tratar de endeudarnos de una manera ordenada para propósitos de atender la pandemia y para propósitos de preservar la capacidad productiva del país hacia el futuro, que se traduce en la práctica a preservar para poder eventualmente bajar el endeudamiento. En este sentido hay 3 preguntas muy ligadas, la de Consuelo Salazar, la de Víctor Manuel Godínez y la de nuestro amigo Máximo Carvajal, que tienen que ver uno con el apoyo que ya anunció el Banco de México, por un lado, el monto de recursos que de hecho ya respondiste a Santiago, y también de dónde conviene obtener los fondos para hacer estas transferencias a fin de que la gente pueda quedarse en su casa lo más posible. ¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento idóneas para eso? Las medidas que tomó el Banco de México antier son muy bienvenidas, pero esas lo que están tratando de hacer es mejorar el funcionamiento de los mercados de crédito y apoyar a los bancos. Esas medidas no son sustitutas de lo que se tiene que hacer por parte del gobierno, no del Banco de México, por parte del gobierno, para ayudar a las empresas formales a no cerrar y ayudar a los trabajadores informales a tener ingresos. Esas medidas se tienen que financiar mediante la emisión de deuda por parte del gobierno. Y como comentaba hace unos minutos, la deuda pública va a aumentar. ¿Quién va a ser el que va a comprar los bonos adicionales que emitiría el gobierno de México? Pues va a ser una mezcla de inversionistas nacionales e inversionistas internacionales. Depende de en qué moneda se emite, etcétera, etcétera. Antier, el secretario de Hacienda, o ayer me parece que fue, el secretario de Hacienda señaló que México logró colocar $6.5 billones en diferentes bonos. Esa es una buena noticia. Eso quiere decir que México sigue teniendo acceso a los mercados internacionales y que con un plan ordenado pudiéramos tener acceso a mayor endeudamiento ahorita. Un punto que no se comentó antes cuando se hablaba de la cooperación internacional. México es miembro de varios organismos internacionales financieros cuyo propósito específico es ayudar a los países en contextos como estos. Y en particular, el Fondo Monetario Internacional es una institución que tiene recursos que pueden ayudar a México. Nosotros tenemos ya contratados con el Fondo Monetario Internacional una línea de crédito contingente por más de $60 billones que podría ¿Sentido esto? Hace total sentido. De hecho, aquí en la ciudad de Atlanta, la ciudad tomó un hotel para poder albergar ahí a personas que no tienen hogar y que fueron diagnosticados para que no estén en la calle.
para que no vayan a albergues donde van a estar con mucha más gente y haya diseminación en los albergues. En la ciudad de Nueva York y en otras ciudades lo vamos a hacer también aquí en Atlanta próximamente, pero en Nueva York ya los hoteles también están disponibles en tarifas muy económicas para médicos, enfermeras que no quieren regresar a su casa, porque como usted puede entender, hay muchos médicos que trabajan en hospitales que dicen, bueno, yo me estoy exponiendo diariamente, quizás yo me pueda infectar, pero no quiero llevar la infección a mis familiares, a mi casa, yo quiero continuar trabajando, pero quiero quedarme en un hotel durante estos días y no estar yendo diariamente a mi casa donde puedo infectar a mis familiares. Y entonces los hoteles se están abriendo para que médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud se puedan quedar ahí durante esta epidemia. Yo creo que hay una muy buena oportunidad de que los hoteles colaboren de esta manera. Yo siento que el sector turístico es un sector extraordinariamente afectado y en México pues, muy importante para la economía. Entonces tenemos que pensar qué se puede hacer para reactivar al sector turístico, porque este es uno de los motores de la economía en nuestro país